Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos todos y todas. Hay reencuentros que son muy felices y este es uno de ellos. De verdad, gracias por estar aquí. Ya sé lo que están pensando. ¿Qué onda con ese video? ¿Nos va a poner a cantar el senador o qué? ¿Se volvió loco o qué? Déjenme contarles una historia. Hace como un par de meses fui a una conferencia que se llama La Ciudad de las Ideas. Y el último conferencista fue esta persona que vieron ahí dirigiendo. Se llama Eric Quintana. Eric no sabía a qué quería dedicarse, sabía que le gustaba mucho la música, pues andaba tras una chava que le dice: oye, pues me tienes que acompañar a mi ensayo de coro, si quieres andar conmigo. Pues ya saben, terminó yendo al ensayo del coro. Y Eric dijo que cuando estaba ahí en el coro, se transformó. Lo invadió un sentimiento que dijo: yo me quiero dedicar a esto. Y actualmente es el compositor de música coral más famoso del mundo. Pues estaba un día Eric en la mañana tomando su cafecito, abre su correo y encuentra el video de una chavita que le dice: Eric, me gusta lo que haces y canté este video para ti. Y empieza a cantar una de las piezas de Eric con una voz preciosa. Eric terminó llorando y de inmediato se le vino una idea. ¿Y qué tal si invitamos a más gente a que grabe su video en YouTube y hacemos un gran coro? El primer coro virtual en la historia. Pero dijo: no, bueno, pues está muy complicado. Imagínense poner de acuerdo a tantas voces y además que salga bien la música. ¿Cómo le hago? Entonces grabó el video donde dirige y lo puso en YouTube y empezó a invitar. Y el resultado es lo que ustedes vieron. Participaron más de 185 voces de 12 países distintos. Hizo el primer coro virtual de la historia. Ese video lo han visto más de 4 millones de personas por YouTube. Ya van en la versión 4, donde participaron casi 6,000 personas de 100 distintos países. Cuando yo vi eso, dije: ¿qué tal si organizamos el primer gran coro de la Ciudad de México? Porque todos tenemos algo que decir. Y ese coro lo usamos para hacer la Constitución de la Ciudad de México, donde todos participemos y expresemos nuestros sueños, nuestras aspiraciones, nuestros anhelos y también los derechos y obligaciones que queremos tener. Ustedes saben que la reforma política de la ciudad es algo que se ha pospuesto durante muchos años, pero ahora sí se va a concretar en los próximos días. Es un logro que ha hecho el jefe de gobierno de la ciudad, convenciendo a todas las fuerzas políticas. Pero una de las consecuencias de la reforma política es que vamos a tener que hacer nuestra Constitución. ¿Y por qué no la hacemos entre todos? Por eso en la Comisión del Distrito Federal, en el Senado de la República, hicimos una plataforma en internet que se llama Wikiconstitución. Y Wikiconstitución, de lo que se trata es que a través de las redes, de forma virtual, hagamos este gran coro para terminar haciendo la gran Constitución de la Ciudad de México, que sea un espejo de lo que somos ahora todos los mexicanos. Y a casi 100 años de la Constitución del 17, de nuestra pobre Constitución tan mutilada, tan maltratada, tan reformada, otra vez la Ciudad de México va a ser el motor que propicie el cambio en el resto del país, porque tendremos que entrar a la discusión de qué hacemos con la Constitución del 17 y convoquemos a un nuevo pacto nacional. La ciudad, como siempre, haciendo los grandes cambios en nuestro país. Por eso, hoy los vengo a invitar a eso,
a que todos participemos. Dirán alguno por ahí, no, pues es que eso es de abogados. No es un asunto de abogados nada más. Es un asunto de todos los ciudadanos, porque todos queremos expresar lo que queremos con nuestra ciudad. Todos tenemos sueños y aspiraciones que deben de quedar plasmados en esa Constitución. ¿Nos van a ayudar en eso? ¿Quién va a participar en Wikiconstitución? Aquí se trata de que ser un buen ciudadano es ser un constituyente. Hagamos de la Ciudad de México y sus habitantes la primera gran asamblea constituyente virtual en todo el mundo. Puede ser un ejemplo a nivel internacional. Nunca las redes sociales han sido utilizadas para un fin tan importante en ninguna nación. Así que están todas y todos invitados. Bueno, vamos a pasar ahora sí con el informe, pero antes tenemos un video. En mi campaña electoral, más de 500,000 de personas me pidieron que defendiera la economía familiar y el empleo. Por eso yo me opuse a que hubiera nuevos impuestos y que fuera el gobierno y no la gente quien se apretara el cinturón. Y no te engañen, tú sabes que todo está subiendo. Por eso mi prioridad seguirá siendo defender tu ingreso de un gobierno federal despilfarrador. Bueno, vamos a empezar ahora sí con el informe, pero primero quiero agradecer la presencia de distintas personalidades, comenzando por el líder de la Asamblea Legislativa, el diputado Manuel Granados. Muchas gracias, diputado, por estar aquí. También saludo con mucho gusto del Senado. A mí me ha dejado muchas cosas, muchos aprendizajes, pero me ha dejado ya un gran amigo. Se llama Miguel Barbosa y es mi coordinador. Un gran aplauso para él, por favor. Gracias, Miguel, por estar aquí. A todas y todos mis compañeros que están aquí: Alejandro Encinas, Dolores Padierna, Mariana Gómez del Campo. Muchas gracias, Mariana. También saludo con mucho gusto a Porfirio Muñoz Ledo, quien precisamente tiene la gran tarea de hacer la reforma política de la ciudad. Por supuesto, al ex jefe de gobierno, Marcelo Ebrard. Muchas gracias, Marcelo, por estar aquí. Alejandra Barrales, mi compañera senadora de aquí de la ciudad. Un aplauso, por favor. A Marco Blázquez también, que se dejó venir desde Tijuana. Muchas gracias, Marco. Al presidente del PRD en el Distrito Federal, Raúl Flores. Al representante de Morena y personal de Andrés Manuel López Obrador, doctor Pedro Centeno. Doctor, muchas gracias. A los delegados Víctor Romo, Jesús Valencia, y a mis invitados más especiales que están aquí: Sofía, mi esposa, Mario y Victoria. Bueno, y a todas y todos ustedes, muchas gracias por estar aquí, diputados, diputadas, compañeros, compañeras, senadores. El 2013 fue un año de muchos cambios, muy rápidos, de manera muy acelerada. Y mucha gente se acercaba conmigo a preguntarme: bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde estamos? ¿Qué le va a servir a México y qué no le va a servir? Por eso dije, pues ¿cómo hago mi informe? Pues vamos a dar un recorrido por todas las reformas más importantes que ocurrieron en este periodo legislativo. Pero antes que nada les tengo que dar las gracias a ustedes, porque lo mejor que me ha ocurrido en el Senado, lo más satisfactorio, es que he podido votar siempre conforme a mi conciencia, pero también conforme al compromiso que hice con ustedes de que iba a ser mi escaño, el escaño de la gente, que iba a representar a todos y cada uno de ustedes. Ustedes me dieron esa libertad de poder votar respetando ese compromiso y conforme a mi conciencia. Por eso hoy les vengo a rendir cuentas
de qué he hecho con esa libertad. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, primero, reforma educativa. La reforma educativa. Yo me acuerdo que mi padre siempre me decía que lo único que me iba a dejar iba a ser mi educación. Y desde muy niño comprendí que era una herramienta muy útil para la vida. ¿Y dónde estamos en educación? Porque ahora, como padre de familia, como legislador y como funcionario público que fui, estoy convencido que el único camino que tiene México para salir adelante es la educación. ¿Y cómo estamos en educación? Desafortunadamente no estamos nada bien. Si nos comparamos a nivel internacional, sabemos desde ahora que nuestros hijos no están aprendiendo lo que deberían aprender ni a la velocidad que deberían aprender. Por lo tanto, están en gran desventaja frente a los niños de su misma edad de otros países. Y a veces nos quebramos la cabeza de ¿cómo le hacemos una reforma educativa? A ver, pues les pregunto muy fácil. ¿Qué necesitamos para mejorar la educación? Mejores escuelas, que sean un espacio adecuado para el aprendizaje, para la enseñanza, que los libros de texto estén actualizados, que los padres de familia estén cerca de sus hijos. ¿Qué más nos falta? Tener a los mejores maestros. ¿Y qué ha pasado con los maestros? ¿Qué pasó con los maestros? Bueno, resulta que la reforma del presidente dice: los maestros son los culpables del desastre educativo. Y lo único que hace es una reforma para controlarlos políticamente. No es la primera vez que no tenemos los maestros que necesitamos. Quisiera que pensemos un segundo. ¿De dónde salieron los primeros maestros? Hace muchos años, un soñador como José Vasconcelos dijo: voy a alfabetizar a todo México. En 1920, el 90% de la gente no sabía leer y escribir. Pues reclutó a quienes más o menos sabían, los mandó de maestros. Así pasaron 20 años, hasta que Ávila Camacho llegó y dijo: oiga, no, ya basta. Necesitamos maestros preparados para avanzar más rápido. Y se los trajo a todos a la Ciudad de México a estudiar, a que terminaran la primaria. Hicieron la normal más grande del mundo. Y todos los maestros terminaron su primaria y cursos para poder enseñar. Y ellos fueron los que cumplieron el sueño de Vasconcelos. Nuestro país ha tenido uno de los grandes logros comparado con otras naciones en la manera en que se alfabetizó tan rápido. En los últimos 20 años, nuestro mundo cambió. Vivimos la era del conocimiento, de las tecnologías de información, y en esos 20 años los maestros estaban frente al grupo, frente al pizarrón, enseñando como a ellos les dijeron que deberían enseñar. Y ahora, porque no coincide con la idea que tienen algunos, se les va a evaluar y a despedir. Si esta reforma educativa se hubiera hecho en los años 40, ¿qué creen que hubiera pasado? Hubieran corrido a todos los maestros en lugar de haberlos preparado. Nosotros vamos a replantear una reforma educativa que pase de tener trabajadores de la educación a profesionales de la educación, porque eso es lo que merecen nuestros hijos, los mejores maestros. Vamos a replantear la reforma educativa, por eso votamos en contra de las leyes secundarias en esa materia. Nuestros hijos se merecen la mejor educación, pero hay que tener para ello una reforma educativa en serio. Pasamos a la economía. A ver, la economía de nuestro país. Llevamos más de 30 años sin crecer. Somos el último país, el último de toda América Latina, con el peor desempeño económico. No crecemos 2% al año. ¿Qué quiere decir? Que no se generan los suficientes empleos, que mucha gente se queda afuera. Pero ¿saben qué es más grave?
que ustedes lo saben muy bien, el ingreso de las familias. Lo que se podía comprar en 1980, ahora solo alcanza para el 10% con el mismo salario que se tenía en 1980. Ese es el gran drama de nuestro país. Conclusión o resultado de esto: 53 millones de mexicanos en la pobreza. 20 millones no tienen para comer. Bueno, solución: la reforma laboral. ¿Por qué la economía mexicana no genera los suficientes empleos? Dice el gobierno. Porque cuesta mucho trabajo contratar un trabajador. Porque tiene muchas prestaciones y sale muy caro. Entonces, se va a flexibilizar la contratación. ¿Saben qué quiere decir eso? Puede correrlos así o pagarles a veces por hora. Resultados: lo advertimos a tiempo y por eso nos opusimos a esa reforma. Después de un año, ¿qué sabemos? Que se generaron en 2013 casi 300,000 empleos menos, que caímos 11 lugares en productividad laboral en la comparación internacional, y que ahora el 60% de los trabajadores, de los formales, de los que reciben salario, al 60% con lo que ganan no le alcanza para llevar a la mesa de su familia los alimentos para su subsistencia. De los formales, imagínense los informales. ¿Y saben qué es lo más grave de esta reforma laboral? Que ahora no solo cae el poder adquisitivo real, sino que está cayendo el valor de contratación de los salarios. Es decir, que se está pagando mucho, por supuesto, porque se está ejerciendo el poder de amenazar a los trabajadores para despedirlos. Entonces, no tuvimos más empleo y no lo tuvimos mejor pagado. Bueno, otra solución: la reforma financiera. La economía mexicana no crece porque no hay crédito y el que hay es muy caro. Ahí sí tienen razón, nada más que equivocaron la salida. Hay 4 bancos en México que controlan prácticamente todas las cuentas. Todos son, por cierto, extranjeros. ¿Y saben por qué no prestan? Pues muy sencillo: por las comisiones que nos cobran a los cuentavientes. Generan millones y millones de dólares cobrándole altísimas comisiones a los cuentavientes. Casi 20,000 millones de dólares han sido exportados de 2003 a 2011, que se van a Nueva York, a Madrid, a Canadá, de las comisiones que nos cobran a todos y cada uno de nosotros. Ejemplo, la más usada: cajero automático. Cuidadito con que saquen dinero de un cajero que no sea igual de su tarjeta. Hasta 36 pesos les pueden cobrar. ¿Cuántos 36 pesos? 2 salarios mínimos. Quiere decir que si a un trabajador le pagan su nómina con tarjeta y hace 2 retiros a la quincena, tiene que trabajar 2 días de cada mes para pagar una tarjeta al banco que administra su dinero. ¿Qué propusimos ahí? Pues ponerle tope a las comisiones. Si se le pone tope a las comisiones y los bancos quieren ganar más dinero, ¿qué creen que van a tener que hacer? Se van a tener que convertir en banqueros. Es decir, van a tener que salir a buscar proyectos productivos que financiar para que ellos puedan tener utilidades. Y entonces se habrá más crédito y será más barato. Así de sencilla era la reforma financiera, pero por supuesto no se quiso tocar el poder de estos grandes bancos. Y claro, la gente, las pequeñas y medianas empresas, pues seguirán sin tener acceso a crédito. Al que sí le prestan, y lo que quiere y casi por Adela, es al gobierno. A ver, quiero hacerles una pregunta. ¿Quién quisiera de ustedes, todos los que estamos aquí, tener una tarjeta de crédito sin límite, ilimitada, y además que la pagara el vecino? A ver, ¿a quién le gustaría? Prendan la luz. Pues a todos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que pasa con el gobierno. Tiene una tarjeta de crédito
que pagamos nosotros los contribuyentes. Y resulta que la deuda de los estados se duplicó en los últimos 5 años. Entonces, pues nosotros llegamos muy inocentemente al Congreso y dijimos, oigan, le pedimos a Hacienda y a la Comisión Nacional Bancaria, ¿nos pueden decir, por favor, cómo están contratando los estados la deuda? ¿A qué banco? ¿Qué tasa de interés? ¿Qué plazo? ¿Y en qué se lo están gastando? ¿Y saben qué le dijeron al Congreso oficialmente? Que no le podían decir porque lo protege el secreto bancario. Entonces, los ciudadanos eligen a un gobernante, le dan sus impuestos para que los administre, le dan una gran tarjeta de crédito para que se endeude, y a la hora que el ciudadano dice, ¿dónde están las cuentas?, resulta que los protege el secreto bancario. ¿Ustedes creen que eso es justo? ¿Por qué creen que se cometen grandes abusos en el uso de la deuda pública? Porque se sigue siendo en lo oscurito, escondidas, y eso genera grandes abusos sobre la gente. Vamos a seguir trabajando hasta que la deuda pública sea pública, porque la reforma a la deuda que planteó el gobierno, lo único que buscó es que el secretario de Hacienda sea el gran controlador para someter a los gobernadores. Teníamos que ir por un camino federalista, nos equivocamos ahí en el camino, por eso no apoyamos esa reforma. Quiero hacerles una pregunta. ¿Quién creen ustedes que ha sido el presidente que mayor deuda ha pedido para un año desde los últimos 25 años? A ver, ¿quién fue? El que más deuda ha pedido para un solo año en los últimos 25. ¿Quién ha sido el presidente que ha hecho eso? Peña Nieto. Para el 2014. El mayor déficit público desde 1989 lo vamos a tener en este año. Pero déjenme decirles otra cosa. En 2013 nos fue muy mal a todos, ¿no? ¿O a quién le fue bien? Casi a nadie. En 2013 la gente tuvo menos dinero, por lo tanto pagó menos impuestos. El gobierno entonces tuvo menos ingresos. ¿Qué hacemos nosotros cuando caen nuestros ingresos familiares? Pues recortamos gastos. ¿Qué creen que hizo la administración del presidente Peña? No recortó nada. ¿Qué dice la ley? Que deben reducir los spots, que deben generar ahorros en todas las secretarías para ajustarse al gasto. En lugar de hacer eso, no se tomó la molestia de quitar aunque sea un spot. Prefirió endeudarse. Tomó más deuda pública y además de manera ilegal. Les digo que un grupo de senadores y senadoras hemos puesto una controversia ante la Suprema Corte, porque Peña tendrá que ir a defender esa deuda ilegal ante la Suprema Corte. Tenemos que detener esta idea de que se puede gastar el dinero de la gente como si fuera un barril sin fondo. Luego nos cayó la reforma fiscal. ¿Y saben por qué? ¿Cuál es la argumentación de la reforma fiscal? Pues que es que el gobierno no tiene dinero, que le falta más dinero al gobierno. ¿Quién de ustedes aquí gana el doble o conoce alguna empresa que venda el doble comparado con el año 2000? ¿Quién de ustedes? A ver, luz allá atrás, ves que por allá hay algunos. Bueno, en estos 10 años se sumaron 6 millones de mexicanos más a la pobreza. Pero ¿saben quién sí tuvo el doble de ingresos? El gobierno. ¿Tenemos mejores servicios públicos? ¿Tenemos mejor seguridad? ¿Tenemos mejor educación? ¿Tenemos mejor salud? ¿Qué dijimos nosotros en la reforma fiscal? Oye, ¿y si mejor revisas en qué estás gastando?
Y si mejor te aprietas el cinturón tú, en lugar de que lo siga haciendo la gente. Esa fue nuestra propuesta. Pero nos dijeron, no, a ver, lo que pasa es que esta reforma fiscal solo va enfocada hacia los ricos. Para la gente pobre, no, nada, no se van a ver afectados. Llevamos 25 días de enero y sabemos que tenemos la inflación más elevada en los últimos 5 años. ¿Y saben sobre qué? Sobre la canasta básica. Es decir, que ya se cayó un 10% el poder adquisitivo de la población. ¿Por qué entonces la gente es capaz o se le obliga a ajustarse el cinturón un 10%? Si ese 10% lo hubiera hecho el gobierno, fíjense lo que estoy planteando, que en lugar de 10 coches compraran 9, que en lugar de 10 viajes al extranjero, pues hicieran 9, que en lugar de 10 teléfonos celulares, pues hicieran 9, que en lugar de remodelar 10 oficinas, solo 9. ¿Ustedes creen que podían hacer eso o no? Eso hubiera generado ahorros por casi 400,000 millones de pesos, el doble de lo que sacó el gobierno con esta reforma fiscal. Ya basta de que se le siga pidiendo dinero a las familias y a las empresas. Es tiempo de hacer un alto y revisar en qué estamos gastando. Basta de tener a un gobierno que gasta como rico cuando tiene un pueblo cada vez más pobre. Pues en esas estábamos y nos cayó la reforma energética. A ver, antes de entrar a la reforma energética, quiero que hagamos todos un ejercicio. Cerremos todos los ojos y pensemos por unos segundos qué pasaría si mañana se acaba el petróleo en todo el mundo. ¿Qué pasaría? Pensemos. Las ecobicis, dice Marcelo. No habría coches, no se moverían, no había viajes de avión, no habría comercio en barco, no podríamos cocinar con el gas, la mayor parte de la generación eléctrica no se podría tener. Yo creo que nos iríamos como al tiempo de las cavernas, ¿no? Ahora sí, abran los ojos, pero a ver, ábranlos bien. ¿Por qué, si tenemos un recurso tan valioso, no somos un pueblo rico y somos un pueblo cada vez más pobre? Porque está mal administrado. En 1901 fue la primera ley del petróleo. Porfirio Díaz decía: el que tenga la tierra con petróleo es suyo. Uno de los anhelos de la Revolución Mexicana se concretó en el artículo 27 constitucional, en la Constitución del 17, que decía: el petróleo es de todos, el petróleo le pertenece a la nación, el subsuelo es de los mexicanos. A partir de la aprobación de la Constitución del 17, las petroleras extranjeras empezaron a hacerle la vida de cuadritos al gobierno. No pagaban impuestos, invadían terrenos, corrompían jueces, provocaban grandes desastres ambientales, maltrataban a los trabajadores, no respetaban las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y saben qué era lo peor? Que dijo el general Cárdenas: usan el dinero negro del petróleo para financiar movimientos subversivos en contra del gobierno. Por eso dijo: está en peligro la soberanía, y por eso los expulsó. Esos son los que ahora Peña les ha abierto la puerta de nuevo. Son las mismas empresas las que siguen provocando invasiones de países, guerras, que se caigan gobiernos, que se genera una gran corrupción y contaminación a nivel internacional, desastres ambientales.
Esas empresas son las que ahora están permitiendo que regresen, porque se han querido evitar ahorrar la molestia de combatir la corrupción en Pemex y asumirse como lo hizo Cárdenas, de que nosotros sí podemos salir adelante con nuestro sector energético. El futuro lo va a definir la energía en el conocimiento. De eso depende el éxito de los países. Nosotros hemos renunciado a poder controlar nuestros energéticos. Pero se les ha olvidado una cosa. Se les ha olvidado que también hay un artículo en la Constitución, el 35, que dice que los asuntos de trascendencia nacional, la gente tiene que opinar. Y esto es un asunto de la mayor trascendencia nacional, porque se trata de la mayor riqueza que puso la naturaleza y el destino para nuestro país. Por eso tenemos que seguir exigiendo que haya consulta popular, porque si no, tendremos a un régimen cada vez más autoritario. Peña debe entender que si quiere más petróleo, primero más democracia. Si se hiciera la consulta, ¿por qué no quieren que se haga la consulta? Porque tendríamos que debatir temas, por ejemplo, de a dónde va la renta petrolera. Y ahora pues hicieron un fondo que ellos pueden manejar con total discreción. Hace menos de 6 meses en Brasil hubo un gran movimiento. Mucha gente salió a las calles durante la Copa Confederaciones y todo el mundo estaba atento a lo que pasaba en Brasil. Como logro de esas movilizaciones se aprobó una ley muy sencillita de 9 artículos que dice que el 75% de la renta petrolera se tiene que invertir en educación, que el 25% además se tenga que invertir en salud. México exporta todos los días más de 2 millones de barriles de petróleo, más o menos los vende en aproximadamente $100. Cada año en nuestro país, 1 millón de jóvenes abandona la escuela por falta de dinero. Si le diéramos a cada joven que abandona lo que se obtiene con la exportación de un barril de petróleo, estaríamos invirtiendo en el activo que va a definir el futuro de nuestra nación, que es nuestra juventud. ¿No creen que se podrían destinar 12 millones de barriles de petróleo a 1 millón de jóvenes que abandonan la escuela? Claro que se podría. ¿Y por qué no se hace? Porque otra vez todo va a la bolsa del gobierno, de un gobierno obeso que cada vez crece más, que cada vez nos cuesta más y es tan voraz que no tiene límite. Por eso ahí llegamos otra vez a donde empezamos, con exactamente la misma conclusión. El único camino que tiene México para salir adelante es el de la educación. Ese es el recorrido de todas las reformas y lo que propusimos para cada una de ellas. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el 2014? ¿Cómo vamos a enfrentar lo que sigue? Acuérdense que durante la campaña electoral yo salí a preguntar ¿qué hace un senador con la silla de la gente? Y lo que ustedes me dijeron es justamente lo que yo he hecho en el Senado. Por eso cuando estaba pensando, nuestro coordinador nos dijo, a ver, pues nos tienen que decir la agenda legislativa del año que entra. Dije, ¿cómo le hago? Pues creo que tengo que regresar como empecé. Por eso salimos otra vez a preguntarle a la gente qué hace un senador, qué hacemos para 2014, cuáles van a ser nuestros compromisos. A ver, adelante. Espero que Mario apruebe la ley de bienestar contra los animales porque son muy importantes. A mí me gustaría que en las escuelas de la TAPIS pusieran
más atención. Es que ya no haya tanto aumento en comidas, todo eso, porque la verdad sí nos está afectando a nosotros como ciudadanos. No sigan usando como objetos a los animales y no haya tanto, que no los maltraten, vaya. Mejor calidad en lo que es el seguro social. Que hiciera lo posible porque ya no suban más los impuestos, porque a todos nos afecta, tanto en el transporte público como si uno tiene un vehículo, también nos afecta en la gasolina. En cuanto al petróleo, pues defender el petróleo pues es nuestro. Apoye sobre todo a la gente necesitada, que hay más gente necesitada actualmente, no hay trabajo. Que nos apoyaran con más empleos, que la reforma laboral la quitaran. Como que formar un empleo, ¿no? Porque ya después de los 45 años, como que ya nos ven muy viejas y ya no nos quieren dar trabajo en ningún lado. Soy estudiante y nos gustaría que nos apoyaran más, tanto a estudiantes como becas económicas. Que prohíba la caza de animales. Que tratara de ver la inseguridad que hay aquí en el país. Hay mucha delincuencia. El Distrito Federal es un lugar muy bonito, lo único que le hace falta es un poco de infraestructura en cuanto a carreteras. Que ofreciera más becas, que le diera más oportunidades a personas como yo, más bien jóvenes. Agradezco también la presencia de Alejandro Chanona, de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, Alejandro, por estar aquí. Bueno, pues esto fue el resultado, algunas imágenes de lo que hicimos. Por supuesto, está pendiente, no se nos olvida, la iniciativa de bullying. Ahí el trabajo es convencer a la mayoría de los senadores y senadoras que no es un tema de moda, que es algo que le debemos tener mucha atención. Hay una iniciativa que hemos presentado, pero no ha logrado caminar realmente por la miopía de algunos compañeros que nos vamos a encargar de convencer en este año. El tema de obesidad infantil también. No podemos seguir con esta gran tragedia nacional, que somos el país con mayor obesidad infantil en todo el mundo. Tenemos varias iniciativas, sobre todo para darles información a los niños, que todos los productos con alto contenido calórico tengan un semáforo para que ellos sepan qué tanto les beneficia o les perjudica a su salud. Un tema que salió recientemente y provocado también por el tema de la reforma fiscal es que no hay una ley de bienestar y protección animal a nivel federal. Lo estamos impulsando con algunos organismos. También ponerle límite a la caza deportiva. Cuando yo dije esto, bueno, no saben la cantidad de ataques que tuve por Twitter, y a mí me sorprende cómo seguimos fomentando la cultura de la violencia en nuestro país y cómo anteponemos el materialismo, el dinero sobre todas las cosas, incluso que podamos comprar la vida de animales para su preservación. También vamos a impulsar dentro de todo este debate energético justamente lo que hizo Brasil, que los excedentes petroleros sean invertidos en la educación, que sean invertidos en nuestra juventud, que es lo más valioso que tenemos. También otra cosa que vamos a hacer es replantear el servicio militar. Le tenemos un gran respeto al ejército, pero me parece que nuestra juventud debería estar enfocada en otras cosas, y ahí pues hay que privilegiar la educación. No quiere decir que esté mal lo que se están haciendo, pero creo que formativamente no está dejando nada. Sin duda que el compromiso mayor que tenemos es sacar adelante la reforma política del Distrito Federal. Yo les diría que está muy cocinada, ya se hizo todo el trabajo previo, hemos entrado en la discusión de detalles de la reforma política y pues prácticamente no encontramos ninguna diferencia con nadie, entonces tiene que salir adelante en estos días. Vamos, como ya dije, sobre una verdadera reforma educativa. Vamos a abrir nuevamente ese debate. Queremos también proponer una alternativa, vamos a acompañar la iniciativa que va a tener la Asamblea Legislativa respecto del uso medicinal de la marihuana. No podemos quedarnos ciegos ante algo que está pasando en el mundo.
que hay países que están legalizando esto y nosotros seguimos generando mucha violencia alrededor. Por supuesto, algo muy importante es, vamos a armar un paquete de iniciativas que vayan enfocadas a ver cómo ponemos en el centro del debate económico el salario real de los trabajadores. Algo que Morelos nos dijo en los sentimientos de la nación: elevar el salario del peón, elevar el salario de los trabajadores. Nuestra economía no va a salir adelante si la gente no tiene dinero, ustedes lo saben. Y por último, las leyes secundarias en materia energética, en telecomunicaciones y reforma política. El país está viviendo momentos definitorios y ha llegado a un punto sin retorno. Como en 1938, nuevamente el petróleo nos plantea una encrucijada que cambiará para siempre la política y la economía nacional. No hay un solo mexicano vivo en la vida pública que haya tenido la experiencia del dinero negro, del petróleo y su poder corruptor en la política. Ese fue el mayor agravio que señaló Cárdenas en su inolvidable mensaje aquella noche del 18 de marzo. Por eso la importancia de la consulta popular. Es el único dique de contención que puede construirse para detener la reforma energética del gobierno y la derecha, la reforma de la voracidad, la reforma a modo para experimentar la metástasis más destructiva del cáncer de la corrupción en México. Es la reforma de los apátridas. En una perspectiva histórica, el papel que juguemos quienes no estamos de acuerdo en este camino para la nación no será juzgado solo por la capacidad para descalificar, sino con la inteligencia y organización que actuemos para convocar a la mayoría nacionalista. Saludo y felicito la formación de Morena como partido político nacional, que el día de hoy, en estos momentos justamente, está celebrando su Asamblea Nacional, último requisito de ley para convertirse en partido político. Estoy seguro que ese partido tendrá un papel fundamental en la izquierda mexicana para reencauzarla. Pero la responsabilidad mayor está en nuestras filas, está en nuestro partido. La confusión de modernidad con un colaboracionismo abyecto ha desdibujado y desorientado a la mayoría de nuestra militancia. Ojalá que con la misma virulencia e indignación con la que se responde a la crítica interna, se reacciona ante el aumento generalizado de precios que se está registrando por una reforma fiscal que se apoyó con argumentos teóricos y no desde una realidad de hambre y mal uso de los recursos públicos. ¿Cómo explicarle ahora a la población que al mismo tiempo que los convocamos a defender el derecho de todos y todas a opinar en los asuntos de trascendencia nacional, en los asuntos internos de trascendencia se cierra la militancia la posibilidad de elegir directamente a sus liderazgos? Criticar no es desunir. Es urgente recuperar la confianza de la gente, construir un liderazgo con el apoyo popular, que tenga la legitimidad de la base, que abra el partido a la sociedad, que tenga la posibilidad de hacer un llamado a la construcción de una gran alianza para detener al gobierno y la derecha a ganar la mayoría en el Congreso del 2015. Que sepan en Nueva York, en Houston, en Londres y hasta Rusia que la reforma energética no cuenta con la aceptación popular y que existe una oposición organizada, capaz de replantearla con una nueva mayoría legislativa. Que la riqueza petrolera mexicana no entrará en la larga lista de abusos internacionales de las empresas globales. No es la petición ni el reclamo de unos cuantos. Es nuestra obligación ante el momento aciago que vive nuestro país
defender la renta petrolera por encima de la renta de las prerrogativas del partido, que llenemos las plazas públicas y no las plazas de una burocracia partidista. Si se toma otro camino, quedaremos ante el juicio de la historia como la forma más sumisa y vergonzosa, con la forma más vergonzosa de complicidad para facilitar la entrega de la riqueza de la patria y la disolución de las fuerzas progresistas y nacionalistas. El dolor y la desgracia del pueblo es muy grande para que nos dividamos. Apostemos a la grandeza de México. Por eso quiero convocar a desde ya que hagamos un polo legislativo de toda la izquierda para organizar y defender de la mejor manera las reformas secundarias al sector energético, comunicaciones y reforma política. Que sigamos haciendo el llamado a que lleguen más firmas al Senado de la República para exigir la consulta popular y que renovemos a nuestro partido, que lo renovemos para que tenga la legitimidad y que tenga la posibilidad de estar a la altura que lo demanda el momento histórico. Tenemos que convocar a todos los mexicanos y mexicanas valientes que no están de acuerdo con lo que está pasando y que participemos y que hagamos de este 2014 el año donde nuestra patria empiece a cambiar. Que todas y todos en un futuro nos sintamos con el deber cumplido frente a nuestros hijos, frente a nuestros nietos, y que les podamos decir: yo fui parte de esa generación de mexicanos que se comprometió con el futuro de la patria. Muchísimas gracias por estar aquí. ¡Que viva nuestra Ciudad de México! ¡Que viva México! Muchas gracias otra vez por estar aquí. Gracias. Los invitamos a entonar el himno nacional mexicano.